Muy bien. Capítulo 5. La divina providencia. Aquí quizás vamos a emplear un poco más de tiempo. Es un tema complejo, el de la providencia del Señor. Complejo porque nos cuesta mucho, ¿no? Entenderlo y aceptarlo. La providencia de Dios se encuentra arraigada en el decreto de Dios, que fue el capítulo 3 que se estudió en la sesión anterior, ¿no? Hay un eslabón allí que une estos dos elementos, ¿no? El decreto de Dios, que lo podríamos resumir tal como aparece al lado izquierdo de ustedes, en esos 4 elementos, ¿no? El decreto de Dios, capítulo 3, lo voy a resumir. Se habla de la universalidad. Dios ha creado todo lo que sucede, ha decretado, perdón, todo lo que sucede. ¿Sí? La eternidad lo ha decretado desde la eternidad. ¿Sí? Es decir, Dios no ha tenido que esperar que sucedan las cosas para modificar sus decretos. Él lo ha decretado desde la eternidad. ¿Sí? La independencia lo ha decretado libre e inalterablemente. Él no es mutable como lo somos nosotros, ¿no? ¿Sí? Sus planes son inalterables, Él los cumple. Y lo ha hecho de tal manera que no es autor del pecado y no ha violentado la voluntad del hombre. Esos son los 4 puntos que resumirían lo que es el decreto de Dios, el capítulo 3 que ya estudiamos. El decreto de Dios entonces es el patrón o el plan trazado en la eternidad. ¿Sí? Mientras que la providencia de Dios lleva a cabo ese plan que Dios trazó en la eternidad, lo lleva a cabo a lo largo de la historia. ¿Sí? Se entienden los dos complementos, ¿no? El decreto de Dios señalado desde la eternidad y cómo ese decreto se ejecuta a lo largo de la historia. Entonces es lo que nosotros conocemos como la providencia de Dios. ¿De acuerdo? Y a este elemento es que nos vamos a referir entonces en el capítulo 5, la providencia de Dios. El párrafo 1. Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia. Bueno, el párrafo sigue un poco más, pero vamos a centrarnos por ahora en estas afirmaciones que aparecen aquí en pantalla, ¿no? Aquí vemos entonces también algunas características de la providencia de Dios. Por un lado, ¿quién es el autor de la providencia? Evidentemente es el Señor, no es Dios, el buen creador. ¿Cuál es el fundamento? ¿O sobre qué elementos construyó Dios o construye Dios la providencia? Pues su infinito poder y su infinita sabiduría. Esto es lo que capacita a Dios o lo que hace que Dios tenga esa capacidad de decretar y de luego ejecutar ese decreto a través de la historia, ¿no? La esencia de la providencia es que Él sostiene, dirige, dispone y gobierna. ¿Qué cosa? ¿Cuáles son los objetos? Todo. Así de sencillo, ¿no? Todas las criaturas y cosas desde la mayor hasta la más pequeña. Sí. ¿Y cuál es la naturaleza de la providencia? Es su sabiduría y su santidad. ¿Sí? Esa es la naturaleza de la providencia de Dios. Bien. Sigue el párrafo 1. Con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Entonces seguimos hablando de las características. Hablamos de algo que llaman los estudiosos la compatibilidad. Es decir, que todo lo que Dios creó ejecuta lo que Él destinó para que fuesen creadas de esa manera. O sea, todos los seres creados por el Señor hacen lo que Dios ha dicho que deberían hacer. ¿Sí? Eso se llama la compatibilidad de la creación con la providencia.
¿Cuáles son las causas determinantes de la providencia? La mente de Dios, su presciencia infalible y la voluntad de Dios, libre e inmutable consejo de su propia voluntad. ¿Y con qué finalidad? Volvemos otra vez a la finalidad de la creación, ¿no? Noten ustedes que vamos a seguir insistiendo cada vez que nos referimos a una acción de Dios, que tal acción ha sido decretada y ejecutada a través de la providencia para alabanza de la gloria de Dios mismo, de su sabiduría, su poder, su justicia, su infinita bondad y su gran misericordia. Es decir, la naturaleza, aún los hombres pecadores e impíos, están ejecutando la voluntad de Dios para alabanza de su gloria. Quizá nos puede sonar un poco extraño, ¿no? Que un pecador haga tales maldades que nos resultan a veces escalofriantes incluso, pero que tales cosas el Señor las ha decretado en la historia, en la eternidad, y las ha ejecutado en la historia para alabanza de su gloria. Esto nos pasa porque nosotros tenemos unas limitaciones que Dios no tiene. Nosotros tenemos unas limitaciones en el tiempo y en el espacio. Es decir, vivimos temporalmente aquí en la tierra y en un espacio. En este momento nosotros no podemos estar en otro lugar que este. ¿Sí? No podemos estar en este tiempo y en este espacio, sino aquí. Mientras que Dios no tiene tales limitaciones. O sea, el tiempo es algo que Dios realizó. O sea, por lo tanto, el tiempo no es una limitación para Dios como lo es para nosotros, ¿no? Sí. Y el espacio tampoco es una limitación para el Señor. Por lo tanto, como nosotros tenemos esas limitaciones del tiempo y del espacio, entonces lo que entendemos de la historia es tan pequeñito, temporal y espacialmente, que no alcanzamos a ver por qué razón el Señor lo ha creado para su gloria. Pero la historia nos ha demostrado, lo que nos narra la palabra del Señor, nos ha demostrado que efectivamente aún las cosas que han hecho los impíos han sido para la gloria de Dios y para cumplir sus decretos. Por lo tanto, esto nos hace, por un lado, descansar en el Señor, de que aún las cosas más horrendas que vemos hoy día, el Señor las utilizará para su gloria y para bien de la iglesia. Que esto nos anima mucho, ¿no? A continuar fieles al Señor. ¿Qué vemos allí? Desde lo más grande, ¿sí?, el universo, aún aquellas estrellas que ojo humano jamás ha visto, eso el Señor lo tiene en control. ¿Sí? Y esto es muy importante que lo entendamos, hermanos, porque hay muchas personas que piensan que Dios efectivamente fue el creador, pero que dejó a su creación ya que siga a su aire, ¿no? Como que se desentendió de la creación y se desentendió de las criaturas, y no es así. Dios sigue en control de su creación y sigue ejecutando su plan, y lo sigue ejecutando a través de la providencia de Él, ¿no? Desde las cosas más grandes hasta las cosas más pequeñitas. Hasta el ADN también está en control del Señor. Desde el evento histórico más trascendental de la humanidad, como fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hasta aquel evento tal vez insignificante como la caída de una hoja. Todo está en control del Señor. Todo está en control del Señor. Aún los pelos que se nos caen de la cabeza están en control del Señor, y a Él no se le ha escapado absolutamente nada, ¿eh? Ese es el poder del Señor en el cual hemos creído. Maravilloso, ¿no? Párrafo 2. No se preocupen que no vamos a ver todos los párrafos, voy a señalar solamente los más importantes. Párrafo 2. Aunque en relación a la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, es decir, el decreto de Dios es la causa primaria de todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por el azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente.
Bueno, ese es un párrafo ya un poco más complejo de analizar, ¿no? Aquí lo que vemos son dos cosas, hermanos. Primero, el decreto de Dios. El decreto de Dios nosotros lo podemos identificar como la causa primera de todos los sucesos. Es el decreto, la decisión de Dios, ¿sí? Pero hay una causa secundaria, ¿sí? Y esa causa secundaria es la providencia de Dios, que utiliza los medios para que tal decreto de Dios se ejecute en la historia. ¿De acuerdo? Y dice allí, es la causa secundaria de todos los sucesos, necesaria, libre o contingentemente. Vamos a ver qué significa eso, ¿no? Porque esto en principio nos suena un poco extraño, ¿no? ¿Qué significa eso de necesaria, libre o contingentemente? Bien. Primero, unos ejemplos. ¿Ustedes recuerdan este pasaje del discurso de Pedro en el primer sermón? En Hechos, el capítulo 2. Él dice, a este, está hablando del Señor Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿A qué se está refiriendo allí? Al decreto de Dios. Había un decreto de Dios. ¿Sí? Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿A qué se está refiriendo allí? A la providencia de Dios, es decir, a los hechos históricos. ¿Sí? Allí confluyen esos dos elementos, ¿no? El decreto eterno de Dios y también las circunstancias temporales que llevaron a que tal decreto se ejecutara en un momento de la historia. ¿Sí? Entonces, la causa primaria de la muerte del Señor Jesucristo, ¿cuál fue? El decreto de Dios. El decreto de Dios. ¿Y cuál fue la causa secundaria de la muerte de Cristo? Los clavos. Nosotros, hermano. Nosotros, los pecadores, los hombres y todo su pecado, ¿no? Bueno, alguien podría hilvanar más fino y decir, no, los responsables fueron Pilato y fueron allí los que estaban en ese momento histórico, ¿no? Sí, evidentemente en la providencia del Señor escogió a estos hombres, ¿no? Para que en su momento ejecutaran el decreto de Dios. Pero siempre ha habido una causa primaria, que es ese decreto del Señor en la eternidad, y esa causa secundaria, que es, en este caso, los hombres que ejecutaron esa sentencia, ¿no? Segundo de Samuel, aquí nos está hablando de aquel acontecimiento cuando David iba caminando por allí y salió un hombre a maldecirlo, ¿no? Y él era el rey, o sea, hubiese podido mandar a ejecutar a aquel hombre inmediatamente, ¿no? Y respondió el rey, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Es una afirmación tremenda, ¿no? de David. Lo tenía muy claro David, ¿no? Tenía muy claro lo que significaba la providencia de Dios, lo que significaba que Dios estaba en control de todas las cosas, ¿eh? ¿Cuál es la causa primaria del insulto a David? El decreto de Dios. Sí, el decreto de Dios. Dios lo ordenó. ¿Y cuál fue la causa secundaria del insulto a David? El odio de este hombre, ¿no? Sí. El odio de Siemi. Más adelante, pues, si seguimos leyendo la historia de este acontecimiento, vemos cómo termina todo, ¿no? Pero allí vemos también, entonces, esa causa secundaria de cómo se ejecutó en la historia, pero porque era un decreto de Dios por una razón, que era la gloria del Señor, ¿no? Hay muchos otros ejemplos, hermanos. Algunos de ellos. El naufragio de Pablo. Ustedes recuerdan aquel acontecimiento, ¿no? Había una causa primaria. ¿Cuál era la causa primaria? Sí, el decreto de Dios. Bueno, me estoy refiriendo a la salvación del naufragio, ¿no? Porque allí Pablo hubiese podido morir, ¿no? Con todos los marineros, ¿sí? Pero no pasó esto. ¿Por qué razón? Pues porque Dios no lo permitió, ¿no? En su decreto Él tenía establecido ya que no muriese, ¿no? Pero hubo una causa secundaria. ¿Cuál fue la causa secundaria para que se salvara? ¿Sí recuerdan aquel episodio? Sí, se pusieron en marcha, ¿no? O sea, Pablo les dijo a ellos, miren, si aquellos marineros se tiran al agua y huyen del barco, nos vamos a hundir aquí todos.
Así que yo los invito a que permanezcamos todos aquí juntos, vamos a hacer aquí, a remar todos juntos y a salvarnos, ¿no? Y se salvaron todos, ¿no? ¿Sí? Bueno, Ruth espiga detrás de los segadores en el campo de Booz. ¿Por qué razón justamente en el campo de Booz? Para el decreto de Dios. Y allí vemos la providencia de Dios, ¿no? Justamente en el campo de Booz, no en otro sino en ese. Ruth no tenía ni idea de quién era ese campo, ¿no? Y justo fue en ese campo. Sí. Los caldeos que asolan a Judá y destruyen la ciudad y el templo. Decreto de Dios, ¿no? Pero ejecución de parte de los hombres. O sea, hay una responsabilidad del hombre, de lo cual vamos a hablar, ¿no? Los hermanos de José, cuando lo vendieron a los mercaderes. Entonces vemos en todos ellos, hermanos, el decreto de Dios, que es la causa primaria, y la providencia de Dios, que es la causa secundaria. ¿Sí? Pero para esa ejecución de la providencia de Dios, esa causa secundaria, Él utiliza los medios. ¿Sí? Necesaria, libre y contingentemente, o contingentemente. Esos son los medios, ¿no? ¿Ok? Todo ello, todo eso que está allí, el decreto de Dios y la providencia de Dios, todo ello apunta siempre a la gloria de Dios. O sea, todos los elementos de la historia siempre apuntan a la gloria de Dios. No los vemos por lo que, muchos de ellos no los vemos ahora por lo que les he comentado, ¿no? Nuestras limitaciones. Pero claro, los elementos que aparecen en la historia bíblica nos están hablando justamente de esto, ¿no? ¿Sí? Y la historia de la humanidad toda nos están hablando de la gloria de Dios. Siempre están apuntando a la gloria de Dios. Bueno, ahora hablamos de esto de los medios, ¿no? Habla de necesaria, libre o contingentemente. Necesariamente significa que Dios usa los elementos naturales de su creación para sus fines providenciales. Entonces allí nos habla, por ejemplo, esta lista que aparece aquí no es exhaustiva, ¿no? Es algunos ejemplos de cómo utiliza Dios los medios, ¿no? La creación y sus leyes naturales son medios que Dios ha establecido. Por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿sí? Que hace que una persona que se arroja de un piso 20 cuando llega al suelo se muera, ¿no? Es la ley de la gravedad, ¿sí? Lo que ocasiona esto. Los ciclos del agua, que haya sequía o que haya calor hoy, ¿sí? Que allá afuera no haya forma de estar y que aquí estemos frescos. El envejecimiento, ¿sí? Consecuencia del pecado, pero también decretado por el Señor, que el cuerpo se desgaste, ¿sí? Que hoy estamos aquí y en 30 años muchos de los que estamos no estaremos, ¿sí? Porque es medios que el Señor utiliza para ejecutar sus decretos, ¿no? Además están las capacidades de las criaturas, ¿no? La inteligencia por la cual Él nos ha dotado para que nosotros ejecutemos los decretos de Dios, ¿sí? Las decisiones basadas en nuestros conocimientos o nuestras inclinaciones, también Dios los utiliza providencialmente para ejecutar sus planes, sus propósitos. Los talentos naturales que el hombre tiene, también Dios los utiliza. Son elementos o medios que el Señor utiliza. Y también la pecaminosidad de sus criaturas. No se le escapa al Señor. También Dios las utiliza para cumplir sus decretos y ejecutar en la historia su providencia, ¿no? Eso entonces es a lo que se refiere cuando se habla de necesariamente, ¿sí? Bien, cuando se habla de libremente, entonces decimos que Dios obra por encima de la naturaleza cuando Él quiere, ¿sí? O sea, Dios puede decidir en cualquier momento pasar por encima de sus propias leyes de la naturaleza para ejecutar una acción. Y lo que nosotros llamamos entonces los milagros. ¿Sí? ¿Sí? Es una decisión de Dios, no es del hombre. Creo que ahí es la diferencia que debemos entender bien, ¿no? Porque hay muchas personas que están hablando mucho de estos milagros y ellos se creen portadores de los milagros de Dios, ¿no? Y esto hay que rechazarlo por completo, ¿no? Porque los milagros de Dios son decisiones de Dios, no son del hombre, ¿no? Él cuando quiere las ejecuta. Y contingentemente, ¿qué queremos decir con contingentemente? Queremos decir que no existe la suerte, que no existen las casualidades, ¿no? Sí.
lo que nosotros entendemos como casualidades hoy día, son sencillamente cosas que el Señor ha ido alineando a través de la historia para ejecutar sus planes. ¿Sí? Tal como sucedió con Ruth, que fue a cegar al campo de Booz. Esto no fue una casualidad y que entonces Dios torció las cosas para que se alinearan. No, eso Dios lo ejecutó desde el principio, ¿no? En su providencia. ¿De acuerdo? El hecho de que estemos aquí no es una casualidad. Dios lo quería que estuviéramos hoy aquí, ¿no? Sí. En su providencia y ha permitido que estemos aquí. Así que no hay suertes, no hay casualidades, ¿sí? En el sentido que lo entiende el mundo, ¿no? Sí. Hay cosas que el Señor va situando en nuestro camino para ir enderezando nuestros pasos, tal como lo dice el Señor, ¿no? En su palabra. Sí. Del hombre es hacer planes, pero de Dios es enderezar sus pasos, ¿no? ¿Sí? Estas realidades de la importancia y el uso de los medios no niega ni menoscaba la realidad del decreto inmutable de Dios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Están, como dice Damián, están encajando perfectamente, ¿no? Encajan perfectamente. Y esto es muy importante que lo entendamos, hermanos. ¿Por qué razón? Porque también se pueden entender de una manera o interpretar de una manera equivocada, ¿no? Entonces, por ejemplo, el entender que Dios utiliza los medios en su providencia hace que nos libremos de estos elementos de la insatisfacción y de la ansiedad por lo que nos sucede en la vida. Sí. Es verdad que hay momentos que nos causan tristeza, ¿no? Sí. Es probable que haya asuntos que nos causan depresión incluso, sí, como le pasaba al salmista y a muchas otras personas, ¿no? Pero aún todas esas circunstancias están en manos del Señor y en eso tenemos que descansar siempre, hermanos. Siempre tenemos que descansar en eso, que todo el Señor lo tiene en su control. En segundo lugar, nos libra de esto, ¿no? Del fatalismo paralizante. Es muy importante tener en cuenta. Si Dios ha decretado y ordenado todo, nada de lo que hagamos hace la diferencia. Eso se llama fatalismo y tal cosa no es bíblica, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el Señor nos ha dotado a cada uno de nosotros de esos medios para poder ejecutar sus planes. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado ciertas características para poder ejecutar esos planes del Señor. ¿Sí? Por lo tanto, lo peor que podemos hacer es cruzarnos de brazos y decir, Señor, haz lo que tengas que hacer. ¿Sí? O sea, quitar nuestra responsabilidad. Eso no es bíblico, ¿no? Y en tercer lugar, la vana presunción. Veremos resultados sin utilizar los medios que Dios ha dispuesto y ordenado. Eso es una expresión de nuestro orgullo, básicamente. ¿Sí? Pensar que mis hijos en su momento van a creer en el Señor y yo no les hablo nunca del Señor en la casa, pues esa es una vana presunción. ¿Por qué razón? Porque el Señor ha establecido unos medios, ¿sí? Y un medio natural por el cual se le manifiesta el Evangelio a los chicos en un hogar cristiano es justamente el hecho de pertenecer a un hogar cristiano y la responsabilidad que nos ha dado a los padres de hablar el Evangelio a los hijos. ¿Sí? Entonces hablamos, por ejemplo, de la evangelización, del trabajo. Algunos dicen, bueno, si el Señor me va a proveer todo, porque el Señor ha dicho que ni aun Salomón se vistió como aquellos, entonces yo me voy a cruzar de brazos y no voy a trabajar. Esta es una vana presunción. Tenemos que trabajar arduamente, ¿sí? Tenemos que hacerlo con excelencia y tenemos que hacerlo para la gloria del Señor. Es una orden del Señor también, ¿no? Las precauciones de la vida, también, los planes que debemos trazar, todo eso el Señor lo ha permitido para que ejecutar allí mismo sus decretos, ¿no? ¿Okay? Así que salir a la calle y cruzarla sin mirar para el lado y lado, pensando que el Señor, bueno, si me va a pasar algo, Él me va a mandar un ángel y me va a quitar de en medio. Es una banalidad, ¿no? Párrafo 3. La salvedad en el uso de los medios, ya lo hemos explicado un poco. Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios, sin embargo, Él es libre de obrar sin esos medios, por encima de ellos, contra ellos, según le plazca. Es una decisión de Dios, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, cuando
alguien está enfermo, ¿qué nos manda el Señor a nosotros? Que oremos por ellos, ¿no? Que estemos al caso de ellos, que vayamos a visitarlos, que los animemos, ¿no? Pero la recuperación de esa persona está en manos del Señor, ¿no? ¿Sí? Y puede ser que oremos mucho por aquella persona, pero el Señor la tiene destinada para que muera, ¿no? Para que llegue su fin de sus días. Pero eso no significa que debemos entonces dejar de orar por aquella persona, ¿no? Para nada. El Señor nos ha mandado a orar por ellos y debemos hacerlo, ¿no? Nos ha mandado a cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Sí. A alimentarnos correctamente, a hacer ejercicio. Sí. A que nuestra barriga no se convierta en el púlpito, ¿no? Todo esto nos manda el Señor, como buenos administradores de lo que Él nos ha dado. Bien, y me salta el párrafo 7. Del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo más especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. En ese sentido somos especiales para el Señor, somos especial tesoro, dice la palabra. Somos como la niña de sus ojos. Somos la esposa de su hijo. ¿Sí? Así que como iglesia para Él somos muy valiosos, hermanos. ¿Sí? Es verdad que esto no nos quita el pecado y no debemos sentirnos orgullosos, pero sí debemos saber que Dios nos aprecia y nos ama tanto que ha costado para Él la muerte de su hijo. Entonces tengamos muy en cuenta ese párrafo que es muy importante. De manera especial, Él cuida de su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La cuidará hasta el final de los tiempos, cuando envíe a sus ángeles para recoger de los 4 puntos cardinales a su pueblo y reunirnos con el Señor Jesucristo. Aquel día glorioso que todos anhelamos, ¿no? ¿Cuánto amamos la venida del Señor, hermanos? Mucho, ¿no? Bueno, pues esa es la providencia del Señor. Guarda su iglesia, hermanos. Guarda su pueblo. En un momento de la historia, cuando parecía todo perdido, Dios hace que hombres como Lutero, como Calvino surjan en la historia para volver a la realidad de la iglesia, ¿no? Dios nos ha puesto a nosotros como una iglesia local también para ser voceros del Evangelio del Señor, para hacer luz en medio de las tinieblas, en medio de una sociedad perdida en absoluto, por completo. Allí el Señor ha puesto a su iglesia para hacer luz. Y qué bueno, alguien hacía ahora la pregunta, qué bueno que nosotros como iglesia entendiéramos un poco mejor aquello que explicaba ahora el pastor José de Segovia, ¿no? En cuanto al amor. El amor de la iglesia es fundamental, hermanos, porque eso es lo que atrae al mundo. Mirad cómo se aman, dice Hechos, ¿no? Que el mundo diga eso de nosotros. Y que seamos luz también. Y que en la providencia del Señor Él siga administrando su iglesia local aquí, la IEG, para su gloria. Y que seamos instrumentos para Él. Amén. Voy a leer este párrafo último que está en el libro de Waldron, que nos anima mucho. ¿Quién, en cualquier caso, disfruta del cuidado especial de Dios? ¿Son los famosos, los grandes, los líderes políticos, los judíos? No, es la iglesia del Señor. ¿Dónde está el punto focal de la providencia de Dios en el mundo? ¿Es en Jerusalén, donde estuvo el templo? No. ¿Es en Roma, en el Vaticano? ¿Es en la Meca? No. Está donde nosotros, la iglesia, estamos. Entonces, para el capítulo 5 de la providencia del Señor es este libro que se titula La predestinación. Está centrado en este tema, pero hay un capítulo, el capítulo 5, que habla de la providencia de Dios y lo explica de una manera muy clara, ¿no? Vale la pena leer ese capítulo. Y por otra parte, también hay un sermón de nuestro hermano José de Segovia, justamente, se llama así, La providencia de Dios, que también vale la pena escucharlo. Ustedes lo pueden encontrar en Sermon Audio, allí lo pueden buscar, se titula así, La providencia de Dios.
del hermano José de Segovia. En todo caso, en las presentaciones también estará el link para poderlo ubicar.